el último capítulo del libro de los Hechos. Vamos a dar por terminado esta serie de estudios. Hechos 28. En el estudio pasado dejamos a Pablo listo para cumplir la promesa que el Señor ya le había hecho de ir a Roma. Y hoy vamos a hablar sobre la experiencia, quizás la más que me llamó la atención cuando él llega a la isla de Malta, una isla que se hizo famosa por esto que vamos a estudiar hoy. Los turistas van, visitan, aquí el naufragio de Pablo terminó aquí fue que lo mordió la víbora, aquí fue que pasó esto. Y hemos titulado hoy Sacúdete la víbora, porque es una experiencia que realmente llama muchísimo la atención en los primeros versos que tenemos acá. Vamos conmigo al versículo 1 del capítulo 28. Vamos a ver si lo podemos dar lectura. ¿Pueden verlo ahí? Estando ya a salvo. Aquí en este capítulo suceden tres cosas. Pablo llega a esta isla. Luego de esta isla, aquí sucede algo que vamos a discutirlo. Llega a Roma. Sucede algo interesante. Y luego que llega a Roma, predica un mensaje en Roma. Y ahí termina encarcelado en un arresto domiciliario por 2 años. Bien, también interesante. Pero en el capítulo 1, el verso 1 al 10 es la experiencia que él tiene en la isla de Malta, donde por fin llega el barco, después que naufragan, aquí es que llegan todos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, no Marta, Malta. ¿Cómo se llama la bebida? Malta. Así como la bebida. Malta, con L. Está Marta y con R y Malta. Al entrar a Malta un edificio con una escultura arriba que conmemora eso. Exacto. Ella nos comparte que cuando usted llega a esta isla, lo primero que encuentra es un edificio con una escritura, ¿verdad? Una escultura recordando este evento. Eso es lo que ha hecho bien famosa esta isla. Hay otras cositas políticas que pasan, pero esta es la más, históricamente, la más famosa. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad. Una forma de decir que lo trataron muy bien. Pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. En ese momento que naufragia, usualmente en esa parte del año, en esa época del año, es frío por las noches, de 50 grados, un poco menos, 50 grados Fahrenheit. Las noches son frías. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego. Y una víbora. ¿Alguien sabe lo que es una víbora? ¿Ah? Una serpiente. ¿Por qué algunas personas le dicen víboras? Jesús le llamó víbora. ¿A quién le llamó víbora, Señor? A los fariseos, a ese tipo de fariseos. Recuerden, hubo fariseos que se convirtieron. Fueron pocos, pero hubo algunos. Posiblemente uno de los más famosos, Nicodemo. Le decía, y Juan el Bautista también, creo que le decía, ¿verdad? Generación de víbora. Generación de víbora. Así que la víbora donde quiera era víbora. Donde quiera la víbora estaba asociada con esa serpiente venenosa. Huyendo del calor, obviamente, la víbora huye del calor y se le prendió en la mano. O sea, lo mordió la víbora. ¿Muerde o pica? Muerde, ¿verdad? Porque no tienen ponzoña, lo que tienen son dos. Se me olvida ese nombre. Exacto. Muerden así y tienen la
imprimen el veneno. Fangs, creo que es que se llama, Lalo, en inglés. Entonces lo mordió la víbora, se le prendió, se le reguindó, imagínense ustedes. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no lo deja vivir. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora. Dile a alguien aquí: sacúdete la víbora. Mire, hágase conmigo. Hoy en esta noche me voy a sacudir la víbora. Él la sacudió en el fuego y ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, con letra minúscula. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla que se llamaba Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Entonces Lucas, partícipe de lo que está pasando allí. Y aconteció que el padre de Publio, mire cómo Dios obra, estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. ¿Alguien sabe lo que es disentería? No es que disiente, es una diarrea crónica, ¿verdad? Gastroenteritis aguda. Y entonces Pablo entró a verlo y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. ¿Quién lo sanó? ¿Pablo o el Señor? ¿Y por qué dice que él lo sanó? Porque fue el instrumento. ¿Ok? Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran. ¡Wow! Ese naufragio dio frutos y una oportunidad para Dios glorificarse en esa isla, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. Miren todo lo que pasa en estos días, que el Señor permite que los náufragos lleguen a esta isla que no estaba en su calendario, no estaba en su agenda, pero estaba en la de Dios. Quisiera comenzar diciendo que cuando ellos ven que la víbora brinca del calor y se les reguinda de la mano, el verso 4, ¿qué era lo que ellos decían? El Señor lo está castigando, porque si el Señor, si algún gato encerrado tiene, algo malo tiene que haber sido, posiblemente un homicida. Entonces noten lo que dice: a quien escapando del mar, ellos sabían que naufragó, escapó del mar, llegó aquí vivo, la justicia no deja vivir. ¿Alguien sabe a qué justicia que ellos se refieren? Hermana, a una diosa griega que se llamaba Justicia y que se encargaba, según la superstición de ellos, en su paganismo. Ustedes saben que tenían muchas deidades y muchos dioses, los griegos y los romanos. Esta diosa se encargaba de hacer justicia a los prófugos de la justicia. Y ese era el castigo. Noten lo que ellos están pensando. Le está pasando esto porque la diosa justicia lo atrapó. Si no, la víbora no lo hubiera picado, o mordido, o lo hubiera atacado. Y no lo deja vivir. Así que le llegó la hora. Como ese es su pensamiento, algo pasa aquí, porque el pensamiento de Pablo es completamente otro. A mí me llama la atención que ese pensamiento que tienen los maltenses, con su folclore, su religiosidad,
basada en el paganismo, es bien parecido a un tipo de pensamiento que tienen muchos cristianos evangélicos contemporáneos. Porque no son pocos los que a primera, de primera intención piensan que cuando a ti te sucede algo malo es porque tú hiciste algo malo. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Nosotros que estábamos ya activos en la iglesia desde los años 80, tuvimos que experimentar un auge en una teología torcida que luego los estudiosos le llamaron el evangelio de la prosperidad. ¿Te acuerdan? Todavía hay ciertas personas en esa postura. Y parte de lo que enseñaba el evangelio de la prosperidad era que si tú estabas verdaderamente bendecido, no podías experimentar ni enfermedad, ni crisis económica, ni podías estar en un estado económicamente pobre. Sobre todo, no podías enfermarte, y si te enfermabas y orabas y no te sanabas, era porque te faltaba fe o tenía algún pecado oculto. Se va arrastrando esa teología, no es nueva, desde tiempos de Job, ¿recuerdan? O sea, que era un pensamiento que se ha tenido desde la antigüedad, porque los amigos de Job pensaban lo mismo. Inclusive Job pensaba que porque era bueno, él amaba a Dios de verdad y Dios lo dijo, pero él pensaba, yo amo a Dios, por lo tanto no me puede pasar otra cosa si no sea la bendición de Dios. De hecho, toda la bendición que yo tengo en parte se debe a que yo le sirvo a Dios y yo soy bendecido. Cuando Jesús sanó al cojo de nacimiento en Juan 9, ¿cuántos recuerdan esa experiencia? ¿Qué fue lo que le preguntaron los discípulos? ¿Verdad? ¿Y qué fue lo que le preguntaron al ciego? ¿Quién pecó? ¿Este o su padre? Mira, la cosa iba tan lejos que si no fue el papá, alguna forma, alguna manera extraña y misteriosa, el bebé pecó. ¿Quién pecó? ¿Este o su padre? Algunos llegaban hasta ese punto. Entonces, hemos estado arrastrando una teología del sufrimiento que no se alinea a la Escritura y que da mucho problema. Nosotros pasamos muchas circunstancias difíciles porque muchas personas, como los maltenses, creían que cualquier ataque, cualquier situación difícil, era que Dios no estaba contigo, que tú no estabas bendecido, que algo malo andaba con tu vida. Entonces, se crearon en las iglesias cristianos que cuando sufrían se callaban, que cuando le preguntaban cómo está, decían bien y mejorando, y no estaban ni bien ni mejorando. En victoria, y de aquí para el cielo, y a Dios la gloria. Esa frase es cliché. Entonces yo llego a una atmósfera impregnada por esta mentalidad que tuvieron los amigos de Job, los discípulos en Juan 9 en un momento dado, esa misma mentalidad que tienen los maltenses aquí a raíz de sus conceptos paganos, pero igual equivocada. Llega una iglesia que esa atmósfera está impregnada con esa enseñanza. Yo nunca me voy a atrever, yo voy a hacer de todo menos transparente. Yo nunca voy a compartir mi realidad. ¿Me están entendiendo? Nunca. ¿Por qué? Porque yo soy un cristiano de segunda clase. A mí me picó la víbora. Y si me picó la víbora, es porque algo anda mal. Se fue el esposo, se fue la esposa, el hijo me cayó en un problema, se me fue a la calle, me quedé sin trabajo, cosas que pasan, hubo un accidente, cosas que pasan, hubo una enfermedad, cosas que pasan todos los días y han pasado y están en la Biblia. Entonces usted se siente como hermano. En esa comunidad de fe yo no quepo. Antes cuando éramos niños decíamos no cabo.
Entonces, ¿qué usted hace para ser parte de una atmósfera así? Usted comienza a vivir básicamente una doble vida. Usted empieza a fingir una victoria que no es real, una madurez que no es real, una relación íntima con Dios que no es real, una efervescencia que no es real. Puede que sea real, pero usted empieza a vivirla que no es real porque usted no quiere que lo señalen, ¿verdad?, como un no bendecido. Por naturaleza a uno no le gusta sentirse inadecuado en ningún lugar. Es una de las sensaciones, se requiere demasiado mucha madurez para uno manejar eso bien. Cualquier cosita que nos hace sentir inadecuado, nos ponemos a la defensiva o nos bloqueamos. Entonces, no es nuevo. Yo viví eso con muchos cristianos de esa época, que eso era desde por la mañana hasta por la noche, esa predicación. Y llegaba a confundirte. ¿Por qué? Porque el Señor dice que en el mundo íbamos a tener ¿qué? O sea, ¿habrá una manera de evitar las aflicciones? No. El Señor dice, van a venir estorbos. ¿Lo dice o no? Inevitables. Hay de aquel por quien venga, pero de que vienen, viene la aflicción. Entonces, no estoy equipado, mi fe no se alimentó para bregar con la crisis. ¿Entienden? Mi fe se alimentó solo para bregar con una fachada, una proyección de éxito, de bendición. Y por eso vivo con ese enchape. Nosotros tuvimos que batallar con esto. Entonces yo leía la Biblia, esto no me cuadra. Yo estoy buscando a Dios más que nunca y dice que vienen aflicciones. Es más, dice la Biblia, el que quiera consagrarse, le dijo Pablo a Timoteo, y buscarme a mí, recibirá persecución. Entonces vienen aflicciones, viene la persecución, que es una de las aflicciones más fuertes, vienen los rechazos por tú ser fiel al Señor. Entonces viene una teología diciendo que si eso te pasa, es que tú estás mal con el Señor. ¿Se confunde la gente o no se confunde? Y lees la Biblia y no cuadra, pero escucha una teología que se alinea con tu carne. Porque ¿a quién le amarga un dulce? ¿Quién no le gusta escuchar que el Señor tiene para ti bendiciones, un éxito total y que vas a ser rico rápido y que el Señor, somos hijos de un rey, malinterpretamos eso y por lo tanto tenemos derecho a la riqueza y todo este tipo de cosas, y apela al materialismo en una sociedad como la de nosotros, que no hay que, mire, no hay que forzarnos mucho a eso, que precisamente ese es nuestro problema. ¿Ven el problema de esto? Los maltenses, yo los entiendo porque esa es su experiencia religiosa. No conocen a Dios. Dentro de nosotros, eso es más serio. Porque eso es una falsa doctrina que no se alinea a la Escritura y que no prepara al cristiano para vivir la vida como el Señor dijo que teníamos que vivirla. El Señor no dijo que no íbamos a tener victoria, pero dijo que íbamos a tener mucha guerra para obtenerla. ¿Sí o no? Entonces, ahí están ellos. Pablo lo ve diferente. Pablo lo picó la víbora. Yo me imagino, si esa víbora hubiera picado a algunas de ustedes, las hermanas, algunos hermanos también, pero algunas de ustedes, las hermanas, que son medias histriónicas, algunos de ustedes, hermanos, que son bien dramáticos, ese grito, yo creo que la víbora se iba a morir con el grito de algunos de ustedes. Es impresionante cómo Pablo responde con una templanza impresionante, con una mesura sorprendente. Sencillamente se sacudió la víbora, la mandó al fuego de donde salió, la mandó al lugar de donde estaba huyendo, tranquilo, y ningún daño padeció. Piensen, ¿qué hace que un hombre, ante una experiencia tan espeluznante, reaccione de una forma tan serena? Miren el contraste. Los maltenses estaban esperando que él se hinchara. Oye, ¿tú sabes la gente que está esperando que tú te hinches y que no es de comida?
¿Por qué estaban esperando que él se hinchara? Porque eso era lo que pasaba cuando esas víboras lo picaban. El veneno producía una reacción alérgica que producía un hinchazón inmediato. Ellos estaban esperando lo que ya habían visto en otra ocasión. Y segundo, o alineado a eso, estaban esperando que el hombre cayera muerto. Porque eso es lo que pasa cuando una víbora lo pica. Pero Pablo estaba tranquilo. Y ellos estaban esperando mucho. Y ahora vean esto. Cuando se dieron cuenta que no se hinchó, que no se cayó, que no se murió, es que la gente es así, hermano. Tenga cuidado con la gente, porque la gente cuando se da cuenta que no te hincha, que no te cae, que no te mueres nada, ¿qué es lo que hace la gente? Cambia de parecer. La gente es en general veleidosa. ¿Alguien sabe lo que es esa palabra veleidosa? ¿Ah? No, belicoso es como que le gusta lo bélico, la guerra. Veleidoso, que viene como de veleta. La gente es cambiante. Cambia de parecer, la gente muta. Miren, hermano, miren esto, porque es que esto se parece a lo que hoy vivimos. Cuando vieron que no se cayó, ni se hinchó, ni mucho menos murió, cambiaron de parecer y entonces de homicida ahora era un Dios. Un consejo gratis que te voy a dar como pastor y como unos cuantos años que ya he vivido en esta vida. Nunca vivas dependiendo de la opinión de la gente. Los que hoy te dicen hosana, mañana te pueden decir crucifícalo. Hay gente gozando ahora porque tiene un grupo de respaldo tremendo y con muchos likes en las redes sociales y se sienten contentos porque supuestamente lo quieren muchas veces. Pero la gente no es como Dios, no es como Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La gente somos cambiantes. Hoy tú eres un demonio, mañana eres un ángel. Primero era un demonio colorado, ahora eres un ángel. Noten lo que hicieron con Pablo. Hoy te tienen en un pedestal como un ángel. Pasó una cosita que no entendieron y eres un demonio o una demonia. ¿Me están entendiendo, hermano? Eso es inevitable. Eso es una marca de la realidad humana donde quiera, en la familia, en el trabajo, en las redes y aún en las iglesias. Hay gente que son demasiado de fácil cambiando de parecer por lo que ven. Ellos rápido lo subieron a Pablo, lo subieron del abismo y lo treparon en un pedestal. Y no dijeron, wow, esto es un hombre especial, esto es un hombre enviado por Dios. No, esto es un Dios. Sí, porque es que el problema de nosotros es que no tenemos balance. La mayoría de la gente responde a extremos. ¿Me están entendiendo? No te pueden ver como un hombre de Dios. No, esto es Dios. No te pueden ver como un siervo de Dios que sigue siendo hombre. No, esto es un demonio. Por eso es que nosotros los cristianos, cuando queremos ser fieles al Señor, tenemos tanto problema con lo que la gente va a hacer con nosotros y va a opinar de nosotros y va a sentir respecto a nosotros. Mi experiencia es que no es confiable. No es confiable el veredicto de la gente en general. No es confiable. Se lo digo, nada más confiable que la palabra. ¿Usted quiere saber quién es usted? Mírese en el espejo de la palabra. Es importante la opinión de alguna gente porque es muy significativa para usted. Eso es otra cosa. Pero hoy en día vivimos, ¿ustedes no han visto cómo viven nuestros hijos, nuestros nietos? La política, mira, una cosa más absurda que el país más poderoso del mundo cambia en 2 días por un evento, cambia. Por un evento, por algo que se enteró, por un anuncio de campaña que todavía no se ha averiguado cuán cierto es.
se cambió el mood, el sentir de toda una nación. Así somos. ¿Ah? ¿Tú diste esto? Nadie dice, pero eso hay que averiguarlo, eso hay que analizarlo, eso hay que ponderarlo. ¿Y de dónde? ¿Por qué hay que averiguarlo, hay que juzgarlo, hay que ponderarlo? Porque eso es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia conoce, Dios conoce bien a su clientela. Dios conoce bien de la pata que cogíamos. Dios nos conoce, por eso nos da ayuda con la palabra. Entonces, de un extremo a otro, cuidado con depender tanto del que dirán. ¿Por qué insisto en esto? Porque es tantas las veces que he tenido que hablar con la gente, hermanos, es tantas las veces que le he tenido que ministrar personalmente, y cuando exploramos lo que está pasando, el 90% de la crisis es que la opinión de alguien tuvo el poder y la influencia sobre ese corazón y esa mentecita tan pesado que uno se queda bobo. Porque alguien dijo un comentario, porque alguien insinuó algo, porque le enviaron un texto, ¿cómo se llama eso? Algo, un comentario. Y uno se deja influenciar tanto por los demás que termina a veces ignorando a Dios. Y piénselo bien, para la gente a veces usted es un demonio y otras veces un Dios, aunque sea con D minúscula. ¿Me están entendiendo, hermano? Todos estamos expuestos o a que nos hagan eso o a que nosotros hagamos eso. Cualquiera de las dos cosas son indeseables. Y Pablo estuvo en medio de esto. Ahora, ¿cómo Pablo manejó esto? ¿Por qué ustedes creen que él estaba sereno cuando lo picó la víbora? Si a ti te pica una víbora, literal, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? Si eres puertorriqueño, ¿sabes lo que va a decir? Digo, lo va a pensar, posiblemente lo diga, pero de hecho lo va a pensar, posiblemente lo diga y dice, me chavé. Repito, chavar, palabra hebrea, que significa estoy en problemas, estoy bien perjudicado, estoy fastidiado. Me morí, pum. ¿Verdad que sí? Porque si pienso, mire, yo vi una culebrita de esa de la que le llaman Garden Snake. Garden Snake, ¿qué le llaman? Yo no confío en esas cosas. Para mí todas son unas víboras. Yo le tengo asco, le tengo repelillo. Quizás esos son eufemismos, palabras para tapar que le tengo pánico a todo lo que se arrastra, sobre todo a las culebras. Para mí todas son víboras como las de Malta, de aquí. Yo no sé si son venenosas, ¿verdad? Imagínate si alguna me lograse morder. Yo voy a pensar que, ¿verdad que sí? ¿Por qué Pablo no hizo eso? ¿Por qué Pablo sabía que no se iba a morir? ¿Ah? Porque Dios le había dado una palabra. ¿A cuántos aquí Dios le ha dado una palabra? Una promesa. ¿Me está entendiendo, hermano? Mire la importancia de saber que Dios te habló, que fue Dios el que te llamó, que fue Dios el que te comisionó, que fue Dios el que te entregó algo. Tú confirmaste. Por eso yo insisto con ustedes, no digan Dios me dijo, confirmen que Dios le dijo. Porque una vez usted confirme que Dios le dijo, esa va a ser la palabra que lo va a sostener usted en la hora de la crisis. Cuando se levanta el enemigo, las víboras, contra el propósito de Dios en su vida, y usted confirmó que Dios le había dado una palabra, y dijo, yo no me muero hasta que esto se cumpla, porque tú me hablaste. Dios le ha dado palabras confirmadas a algunos de ustedes, de sus hijos. No se detengan, no se rindan hasta que ustedes no vean esa palabra cumpliéndose y ese propósito realizando. Dios me dijo que me iba a llevar aquí, Dios me dijo y lo confirmé. Escuchen lo que estoy diciendo.
me confirmó. Por eso digo que Dios me dijo. Ahora, si yo digo que Dios me dijo y no estoy seguro, pues cuando venga la crisis, lo primero que va a hacer el enemigo es jugar con eso. Por eso tiene que estar usted bien seguro cuando usted diga, Dios me dijo. No es lo mismo decir Dios me dijo que decir yo siento esto. Yo creo que Dios me está moviendo hacia esto, porque eso es lo que es. Usted cree eso, usted tiene ese sentir, me parece. Pero cuando usted diga, Dios me habló y me dijo, por amor a Dios y por usted mismo, procure haber confirmado eso. Porque vamos a tener problemas. Pablo no tenía dudas, Dios le había dicho varias veces, ¿verdad? Recuerdan que cuando estaba en Jerusalén recibiendo los golpes, el Señor le dijo, no temas, que voy a estar contigo porque todavía te faltan unos cuantos más en Roma. Y es menester que vayamos ante el César. Usted sabe lo que estoy diciendo, lo importante que es eso, ¿verdad? Cuando usted está agarrado de una promesa del Señor y el Espíritu Santo le imprimió por su poder en su espíritu, eso es lo que lo va a sostener a usted para que usted no se rinda ni tire la toalla. Por eso es tan importante confirmar cuando Dios llama a uno, a lo que sea, a lo que sea. O cuando Dios te habla y te dirige a meterte en un negocio, en una relación. La importancia de confirmarlo, porque no hay nada de Dios que no experimente tormenta y no experimente víboras que van a salir del fuego y van a tratar de matar eso que Dios quiere darle vida. Amén. Sacúdete la víbora. Si es que te está picando, si te picó, no empieces a hacer como algunas personas que le prenden vela a sus problemas. Ay, víborita, se me está hinchando la mano, me puede matar esta víbora, pero tranquila víbora. Increíble, hay gente que tiene problemas y le prende velas al problema. Habla del problema, lo más grande es el problema. Tú le vas a hablar de otra cosa y ellos no le puedes hablar de otra cosa porque ellos te traen y te arrastran al problema. ¿Cuántos conocen gente así? Aquí no hay. Negativo, aquí no hay. Pero ustedes han hablado con gente así, ¿verdad? Y esperan que tú te calles de la administración, de la palabra de aliento, de esperanza que le está trayendo verídica, no tampoco fantasiosa. Y no, mira, no te escuchan. Yo hablé los otros días con una persona y dice, pero ustedes me están escuchando. Y me miraron así, yo dije, no, usted no me está... Yo llevo hablando en el espíritu aquí, enchuflado con el Señor, pidiéndole al Señor mientras le estoy hablando palabras que saltaba de la Biblia, ministrándolo. Y ustedes lo que están haciendo es esperando que yo me calle para volverse a quejar. Porque si se dijera que es para otra cosa. Porque tiene un love affair con la víbora. Con la culpa, con la condenación, con el rechazo, con la traición. Ay, alguien me tiene que escuchar esta noche. Con el abuso, con la falta de respeto, con la puñalada por la espalda. Con la ofensa, con la herida. Sacúdete la víbora en el nombre de Jesús, porque Dios te dio una palabra. Amén. La víbora no puede terminar el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No puede. No debe. Pablo lo entendió, por eso la sacudió y se quedó tranquilo. Y la sorpresa se la llevaron ellos. Que se lleven la sorpresa. Todas esas personas que están esperando que nos hinchemos, que nos caigamos y que nos muramos. Dígales, ni me voy a hinchar, ni me voy a caer, ni me voy a morir. Mi casa está fundada sobre la roca. Esta iglesia está fundada sobre la roca. Mi vida está fundada sobre la roca, no sobre la arena. Sacúdete la víbora. Pastor, está predicando exactamente. Porque hay que sacudirse la víbora. Esto a mí me ministró tanto, esa serenidad y el desespero de los otros. ¿Qué lo hizo? ¿Qué lo hizo? Una palabra, hermano. Una palabra, un llamado, un propósito, una visión. Dios le había dado una visión. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y nosotros no nos debemos morir hasta que ese plan se cumpla aquí en la tierra. Yo no me voy a morir hasta que ese plan se cumpla. Amén. Ni me voy a callar hasta que ese plan se cumpla.
Mira que hay gente que quiere que uno se calle y que no predique la Biblia y que cambie el mensaje. No, porque eso va en contra de la palabra que Dios me dio. En aquellos lugares había mucha enfermedad y Dios lo que usó fue a Pablo. Mire, no solamente no se murió él, sino que Dios lo usó para traer sanidad y dejar allí sembrada la bandera del evangelio glorioso de Jesucristo. Lo que Dios puede hacer en medio de una crisis, de un naufragio y en medio de víboras que nos pican. Dios puede seguir obrando. Los naufragios no van a hacer que nosotros lleguemos a puerto seguro si Dios nos dio una palabra. Las víboras no van a hacer que nosotros nos muramos si Dios nos dio una palabra. La enfermedad no va a permitir que nosotros nos limitemos y no podamos si Dios nos dio una palabra. Amén. Y eso lo aprendemos en esta primera experiencia de Pablo en esta isla. Finalmente salió con esa victoria. Debo añadir también que antes de esta gran victoria, otro elemento importante, tuvieron unos meses pasándolas de Caín, cruzando el Niágara en bicicleta, en el capítulo 27. El capítulo 27 fue el capítulo de las tormentas. El capítulo 28 es la manifestación del poder de Dios a hombres, en este caso Pablo y su equipo, que se mantienen fiel. En la vida cristiana hay momentos y temporadas de tormentas, ¿sabes? Donde hasta se pierde todo, pero no se pierde el llamado ni la presencia de Dios. Pero sí se pierden todo. Acuérdese que se perdió toda la barca, el Señor le dijo, todo lo van a perder, pero su vida, el Señor en control. Las iglesias pasamos por crisis, donde a veces se nos llenan y a veces se vacían. Vienen, se van, se levantan poderosos y después se desinflan a veces, se les baja el ánimo. Es cuestión de tiempo, lo mismo que te pasa a ti como cristiano. Hay momentos de entusiasmo, hay momentos de emoción, hay momentos de novedad de vida, hay momentos de un refrigerio, hay momentos que usted siente el poder de Dios, que usted no se puede ni acostar porque está sintiendo la unción y la presencia de Dios. Y hay momentos que usted no quiere ni salir de la cama y usted es el mismo siervo de Dios que sentía la gloria de Dios. Pasa días que usted de verdad descubre lo que es caminar por fe, porque los sentimientos han confabulado contra usted. ¿Cómo se siente? Aquí una vez una hermana me dijo, pastor, ¿cómo se siente? Yo, malísimo. ¿Cómo usted se va a sentir malísimo si usted es el pastor? Yo digo, ahora me siento peor. Yo, hermana, me siento mal, pero estoy bien. ¿Cómo que está bien si se siente mal? Porque cristianos tenemos esa virtud. Lo importante en la vida es estar bien. ¿Y cómo usted sabe que está bien? Porque estoy con Cristo juntamente crucificado. Él está a mi lado como poderoso gigante. Él me dijo que no me iba a dejar y que iba a estar conmigo todos los días, incluyendo que no me siento bien. No me sentía bien. Todos los días, hasta el fin del mundo. Lo importante es estar bien. Y se está bien cuando usted está en Cristo. Amén. Para que vean. En su vida usted puede estar viviendo un capítulo 27, pero pronto viene el 28. Y cuando se acabe usted va a escribir el 29, que no está aquí. Amén. Salen, llegan a Roma y pasados 3 meses, tuvieron 3 meses en la isla. Ella habla de 3 meses como si fueran 3 horas. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado, pasó el invierno en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Polus. ¿Alguien sabe quién es Cástor y quién es Polus? Son 2 perros, ¿no? ¿Ah? ¿2 qué? Son 2 gemelos también de la mitología griega y también romana. Y sabe, si aquella era la diosa justicia, Cástor y Polus eran los protectores de los marineros. Por eso tenían la insignia, ¿verdad? Ellos no son los únicos. Yo he ido a muchos sitios y veo que la gente tiene insignias raras en la casa, porque asocian esa insignia con una fe en una deidad X
que los va a proteger, ¿verdad que sí? Llegado a Siracusa, ¿alguien conoce alguna ciudad por ahí que se llama así en inglés? Syracuse, en Upstate New York. Tienen una gran universidad ahí también. Allí estuvieron 3 días. Eso es en la isla de Cilicia. Ellos van subiendo, si ven el mapa aquí por la bota, ven esa isla que está al sur de la bota de Italia. Cilicia, ahí estaba Siracusa. Y luego llegan más arriba al pico de la punta de la bota, y eso es Regio, eso está todavía allí. Y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Nombrecito medio feo. No sé cómo se llama ahora esta ciudad, pero llegaron ahí. Pero mira qué pasó ahí interesante. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días, luego fuimos a Roma. ¿Quiénes eran esos hermanos? ¿De dónde salieron esos cristianos? ¿Ah? No, ellos estaban ya en Italia, estaban allí y salieron y sabían que de alguna manera que Pablo tenía que ver con esa llegada y se enteraron y practicaron la hospitalidad y dijeron: quédense con nosotros 7 días. Algunos hermanos, habían unos creyentes ya en Italia y en Roma. Pablo ni siquiera ha llegado allí. ¿De dónde salieron esos cristianos? ¿Quién les predicó? ¿Quién les evangelizó? De hecho, Pablo le había escrito la carta, la famosa carta a los romanos, que algunos teólogos le llaman la catedral de la fe. Le había escrito esa carta a los hermanos creyentes de Roma mucho antes de él haber visitado Roma. Posiblemente 2 años antes. ¿Ok? Es decir, que ya había creyentes en Roma. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cuántos se acuerdan lo que sucedió el día de Pentecostés? ¿En cuántas hablaron en otras lenguas? Los oímos hablar en nuestro lenguaje. ¿Cuántos lenguajes lo oyeron hablar? 14. Si usted busca el mapa del mundo conocido de aquel entonces, se va a sorprender de la maravilla que hace el Dios que nosotros le servimos. Porque ahí bajaron todos esos judíos a celebrar la Pascua, escucharon las maravillas de Dios, el mensaje sobre el Evangelio en su propia lengua. Imagínese usted hablando francés, chino, alemán, ruso, árabe, etcétera, etcétera, y usted no tiene idea, pero usted está hablando y no tiene idea, pero Dios envió a gente de una parte del mundo conocido que hablan ese idioma y escucharon el mensaje en ese idioma, y cuando se acabó la fiesta y se devolvieron a su lugar, ¿con qué iban ellos? Con el mensaje. Con el mensaje, porque el Señor dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta la última de la tierra. El mundo conocido de aquel entonces, bajo el poder del Imperio Romano, estaba representado en aquellas 14 nacionalidades étnicas con sus distintivos dialectos y lenguajes. Maravilloso como Dios obra. Como Dios obra. En Babel se confundió la cosa. Pentecostés revertió Babel. Porque en Babel es lenguas distintas para confundir. En Pentecostés son lenguas distintas para unir en Cristo y llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y había gente allí que escuchó eso del área de Italia y de Roma. Pedro había ido a Roma también. Entonces Pablo, cuando llega, se encuentra con un grupo de hermanos. Y luego el verso 15 dice: cuando llegan a Roma, miren esto, de donde oyendo de nosotros, los hermanos, oyendo de nosotros, se regó la voz que ellos iban
salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Aquí se está revirtiendo todo lo que pasaron negativo en el capítulo 27, aquí se está revirtiendo en el capítulo 28. Allá eran rechazados, allá eran tratados como prisioneros, como un reo de mala muerte. Acá son honrados, los hermanos se enteran y de Roma bajan. Si usted va a Roma, había una vía, los romanos eran expertos. ¿Ustedes se acuerdan de aquel refrán que decía todos los caminos conducen a Roma? ¿Ustedes saben por qué salió ese refrán? Porque los romanos eran unos ingenieros espectaculares. Es maravilloso ir todavía y ver ruinas de más de casi 3.000 años, 2.000 años y pico. Lo más viejo que yo había visto eran las Zapatas del Morro, en San Juan, Puerto Rico. Un fuerte que hicieron los españoles para el año 1500, algo así. Pero estas cosas de lo que habían hecho los romanos son de más de 2.000 años. Acueductos, hay cosas que todavía están en pie. Eran unos ingenieros maravillosos. Entonces, una de las cosas que ellos hicieron fue que hacían caminos que conducían a Roma para movilizar sus tropas y poder conquistar y acceder y llegar a los sitios que ellos conquistaban. Muy inteligente. Lo mismo que hizo Hitler con la Autobahn. Antes que Eisenhower hiciera aquí las autopistas, como las 95, federales. ¿Sabe de dónde Eisenhower se copió eso? De Hitler. Hitler hizo la Autobahn, se llamaba, que eran unas autopistas que eran diferentes a los caminos, donde los carros podían correr sin restricciones, un expreso. ¿Ves? Esa es la diferencia entre los highways y las carreteras interiores, que tienen muchas luces, muchas paradas, muchos comercios. Entonces usted coge el highway, es aburrido, pero rápido. Y se puede correr más rápido. Hitler hizo eso. ¿De dónde aprendió? De los romanos. Y Eisenhower vino acá después de la Segunda Guerra Mundial y trajo el concepto. Una vez se hicieron las autopistas en este país federales, esas que tienen el simbolito así, azul, y se cruzó todo Estados Unidos con eso, este país se disparó económicamente como nunca antes había, ¿verdad? Porque el comercio se facilitó. Los romanos facilitan la movilidad, la comunicación y el comercio a través de sus caminos. Había una vía de Roma hasta Nápoles, la famosa vía Apia, y en esa ruta Pablo llega a un sitio acá que se llama Regio, y cuando va a ir hacia Roma, bajan los hermanos y bajan a un sitio que se llama el Foro de Apio, y otros bajan hasta otro sitio que se llama 3 Tabernas, que usted lo puede conseguir, ahí está, cuando vaya por allá, ¿verdad? Me invita si quiere también, y usted puede dar ese viaje y explorar todas esas rutas que menciona aquí la Biblia. Entonces, Pablo se sorprende y dice, wow, la verdad que el Señor aprieta pero no ahorca. Esto es una de cal y una de arena. El capítulo 23, 24, 25, 26, 27, lo que estoy cogiendo son golpes atropellos. Y aquí Dios me está abriendo puertas y me está honrando. Dios es maravilloso, Dios es grande. Y los hermanos los reciben y le dan un trato que ciertamente él no había recibido antes. Por fin llegamos a Roma, verso 16. El centurión entregó los presos al prefecto militar, que era el oficial romano que estaba a cargo de recibir los presos, pero a Pablo, verso 16, se le permitió vivir aparte con un soldado que lo vigilara. Mira cómo Dios va obrando. Está preso, pero a la misma vez está libre. Está preso el hombre, pero la palabra de Dios está libre. Y eso era un propósito del Señor. Y entonces, cuando llega a Roma, termina el capítulo a partir del verso 17 hablando de un mensaje que él da en Roma. Vamos a ver si aquí está. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos le dijo: yo, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero
oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, aunque no porque tenga de qué acusar a mi nación. O sea, yo no soy antijudío, yo tengo problemas con algunos judíos. Como yo le digo a la gente, tú puedes tener problemas con algunos evangélicos, pero ten cuidado con el evangelio. No es lo mismo. Tienes problemas con el cristianismo organizado institucional, pero eso no es lo mismo que Cristo. Y Pablo estaba claro, Pablo no tenía problemas con el judaísmo en un sentido, tenía problemas con los líderes del judaísmo. Eso es otra cosa. Así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel es que estoy sujeto con esta cadena. ¿Quién era la esperanza de Israel? El Mesías que venía. Para Pablo, obviamente, era Cristo. Entonces ellos, estoy en el verso 21. Entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Nosotros no hemos recibido de ti, contra ti personalmente, no hemos recibido ninguna carta ni nada. Claro, aquellos dijeron, ya nuestro caso está perdido. Apeló a César y todo esto es una falsedad, así que no enviaron carta acusándolo, pero queríamos oír de ti lo que tú piensas. Miren esto, verso 22, porque esta secta, le dijeron, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, mira qué interesante aquí cómo cambian los papeles. No tenemos nada contra ti, Pablo. De hecho, no hemos recibido ningún reporte negativo. Pero sí del cristianismo, de lo que tú representas. Hemos oído hablar, se habla mucho en contra de los cristianos. Esos son los cristianos judíos que están en Roma. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales él le declaraba y le testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En otras palabras, Pablo se dedicó a darle un estudio bíblico desde por la mañana. Venía, mira cómo Dios obra. Dios le levantó en su arresto domiciliario, que era una casa rentada, Dios le enviaba a los estudiantes. Y Pablo les enseñaba quién era Cristo desde el Génesis hasta lo que conocía del Nuevo Testamento. Y les persuadía acerca de Jesús. El verso 24, maravilloso. Aquí está. Aquí se fue otra vez. Busquen ahí el verso 24 en su Biblia. Aquí lo tengo. Vamos a ver si lo... Ok. Nunca confíen en la tecnología, confíen en Dios. Y en su palabra. No la deje porque el pastor es un alcahuete y le pone los textos de aquí. Siempre ande con ella. Yo la tengo aquí por si acaso todo esto falla. Yo tengo aquí porque ya sé por experiencia. Mire, cuando Pablo hacía toda esa instrucción maravillosa, verso 24 dice, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Algunos creían y otros no creían. Pregunto yo, ¿cuándo ha sido diferente? Pastor, pero es que no creen. Siempre va a haber gente que no va a creer y siempre Dios tiene su pueblo preparado para recibir la palabra de esperanza que tú le vas a enviar del Evangelio de Cristo. Eso nos debe dar aliento, porque aún a Pablo, mira, Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibió. Usted sabía que la gran mayoría de la gente rechazó a Cristo. Eso nos da tristeza, pero nos sirve de aliento a nosotros que queremos compartir el Evangelio. A Cristo lo rechazaron, al predicador perfecto, al profeta perfecto, al apóstol perfecto, al evangelista perfecto, al siervo perfecto, lo rechazaron.
a los apóstoles también, al gran apóstol Pablo, por más que le explicaba, por más que le enseñaba, qué clase de maestro, qué mejor maestro. Y dice que algunos como quiera no creían. ¿Te sorprende a ti que algunos no crean al día de hoy? Con tanta verdad, la gente dice, con tanta Biblia que hay, con tanta palabra, con tanto adelanto, con tanto milagro, con tanta bendición. Nunca ha sido diferente. No creo que va a cambiar la cosa, porque aun cuando vaya a venir Cristo, dice, y cuando yo vuelva, hallaré fe en la tierra. Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Pablo siempre tuvo un amor especial por su pueblo, por los judíos. Y no los dejó irse así porque sí. Y les dice estas palabras fuertes que las dijo el profeta Isaías. Dijo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? Esa palabra profética de Isaías se está cumpliendo en ustedes. Que van a oír, pero no van a entender. Que van a ver, pero no van a percibir. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren aceptar el mensaje de lo que están viendo y de lo que están percibiendo en su corazón. Lo que Dios va a hacer es que entonces va a enviar esta salvación a los gentiles. Ellos oirán. Y esa ha sido la historia. Un pueblo completo, bendecido, escogido por Dios, se cerró al Dios que los bendice y que los escoge. Y eso Dios lo usó providencialmente para abrir una puerta de oportunidad a todos nosotros los gentiles. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Los judíos siempre se pasaban discutiendo, parece que ese era su hobby. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Cuánto? 2 años. Tuvo 2 años preso en Cesarea y ahora está 2 años acá. La condición de aquí es mucho mejor que la de Cesarea. Y él hizo un seminario allí intensivo. Creó un instituto del reino, hablando del reino de Dios, predicando el evangelio. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hay temporadas, hermanos, donde tenemos que aprovecharla. Yo creo que todavía en este país, todavía podemos predicar abiertamente y sin impedimento. Ya están asomando por ahí, ¿verdad? Porque como digo yo soy un predicador de pequeñas ligas y me están dando hasta dentro del pelo. No me explico por qué no lo he perdido. Este es el mío, hermano, y no me lo pinto para las hermanas que dijo que yo me lo pintaba. No me lo pinto. Eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que no se me ha caído de tantos golpes. Pero todavía entiendo que podemos predicar abiertamente y sin impedimento comparado con otras iglesias, otros siervos y siervas de Dios que están en circunstancias y en sociedades completamente antagónicas, abiertamente contra del cristianismo. Y los persiguen abiertamente. Y es prohibido por ley predicar. Aquí vamos hacia esa dirección. Pero todavía. Por eso te exhorto en el nombre de Cristo que abras tu boca y prediques a tiempo y fuera de tiempo. Con tus hijos, con tus nietos, con todo el que te encuentre, con el compañero de trabajo. Que si te van a votar, que si vas a tener problemas en la familia, lo tengas porque te paraste a favor de Cristo. Amén. Porque van a venir tiempos donde no vamos a estar abiertamente y vamos a tener mucho impedimento y vamos a desear tener esta bendición. Pastor, más o menos, ¿cuánto tiempo duró Pablo después Después de esta experiencia, noten qué hace Lucas. ¿Lo deja ahí? Mi humilde opinión, me parece que esto es intencional. En los evangelios vimos a Cristo
En el libro de los Hechos, que es una continuación de los evangelios, particularmente el relato como lo expresa Lucas, lo que estamos viendo realmente no son los hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. Entonces termina de esta manera tan inusual. No dice más nada. Pasaron más cosas, ¿por qué no dice más nada? Mi humilde opinión es que el capítulo que sigue, Hechos 28, el capítulo 29, nos toca a nosotros escribirlo. A nosotros nos toca escribir el capítulo 29, porque estos son los hechos del Espíritu Santo. Pedro pasó, Juan pasó, Pablo también pasó, pero el Espíritu Santo no ha pasado. Y vemos cómo dice, cómo se cumple la Biblia, que dice que Dios es un Dios que va de generación a generación con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? No dice aquí. ¿Qué dicen los historiadores? Que después Pablo fue a España, que tuvo como 2 o 4 años más, que volvió a ser encarcelado. Cuando lee Timoteo te das cuenta que él sufre otro encarcelamiento, que ahí que lo va a ver, ¿cómo se llamó aquel? Se me olvidó el nombre. La carta Filipenses, de ese segundo encarcelamiento escribe Filipenses, escribe Efesios, escribe Colosenses. Y ahí lo va a visitar, no puede ser que se me olvidó el nombre. El que yo prediqué, Epafrodito. Lo va a visitar. Y de ahí escribe, lean la carta de Filipenses. Cuando Epafrodito lo va a visitar, él está preso otra vez y no es este encarcelamiento, es otro. Pero no lo cuenta el libro de los Hechos. Historiadores extrabíblicos, tenemos que apelar a ellos, dicen que eventualmente Pablo, como 4 o 5 años antes de esto, entre el año 65 y 66, que el emperador era Nerón lo mandó a decapitar. ¿Ok? Pero no dice la Biblia. El libro de los Hechos no dice qué pasó. Lo que a mí me dice es que esto tiene que seguir sucediendo y nos toca a nosotros, aquí y ahora y en esta generación. Pero para que eso pase, tenemos que aprender a sacudirnos la víbora. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Vamos a estar en pie.